Buenas tardes, espero que hayan empezado bien el mes, que empiecen bien el fin de semana. Rezamos juntos, siguiendo con la lectura del capítulo 9 del Evangelio según San Mateo. Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo, sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en la casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió, no son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa yo quiero misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Palabra del Señor. Ayer veíamos a un hombre a quien Jesús invita a ponerse de pie, y dice el Evangelio que efectivamente el paralítico se pone de pie y se va a su casa. En esta oportunidad hay otro que se pone de pie, no solamente porque estaba sentado, sino porque está sentado y está viviendo en una situación de lejanía con Dios, al menos así eran considerados los publicanos que cobraban impuestos a veces en forma extorsiva a quienes con dificultad ganaban su pan de cada día y ellos se enriquecían y cobraban impuestos para favorecer a las autoridades romanas invasoras. Eran muy despreciados los publicanos en el pueblo de Israel y eran considerados en definitiva ladrones oficiales. A través de los impuestos se enriquecían, contaban con ayuda de las Fuerzas Armadas en caso de que alguien se opusiera a pagar los impuestos. Y además favorecen a quienes están invadiendo, destruyendo la cultura, la sociedad y la religión del pueblo de Israel. A diferencia de lo que pasaba ayer había algunos hombres con fe que habían acercado al paralítico. Esta vez no parece que Mateo haya hecho nada de su parte. Mateo no pide hacerse discípulo. Mateo no expresa un deseo de cambio en su vida, de conversión en su vida. Es bueno ver cómo el cambio en la vida no es algo que Jesús necesita antes, sino que ofrece o propone después. Jesús no lo llama porque decidió convertirse o porque expresó su fe. Decide convertirse porque Jesús lo llama. Es al revés de lo que a veces uno imagina. Se va a su casa y se lo lleva a Jesús. Invita a Jesús a su casa y allí se sienten con libertad o fueron invitados o se sienten libremente en condiciones de acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores. Si Jesús fue a comer a la casa de este hombre, entonces yo también puedo acercarme a él. Queriéndolo o sin quererlo, Mateo se convierte ya en un discípulo y también, porque dice el Evangelio que lo sigue a Jesús, se levantó y lo siguió, se puso en pie, cambió de actitud en la vida, adquirió una vida nueva. Esta es también la expresión de estar de pie, es la palabra que se usa para la resurrección de Jesús. Jesús se pone de pie cuando resucita. De algún modo Mateo resucita, se convierte en discípulo, va detrás de Jesús y arrastra a otros, publicanos y pecadores que pueden acercarse también, que se sienten con libertad de acercarse también a Jesús. Mateo experimenta la generosidad del perdón de algún modo, porque ha sido llamado aún en esa situación en la que estaba, ha sido llamado para seguir a Jesús. Esta experiencia de la generosidad de Dios es la que hace a Mateo, nos hace también a nosotros generosos. Se puede renunciar a muchas cosas en función del anuncio del Evangelio y de nuestro deseo de seguir a Jesús, porque primero experimentamos lo grande del regalo de Dios, lo importante y la generosidad de Dios. Pero también esta experiencia hace que el discípulo sea humilde, es consciente de su pecado y de su limitación. No es como desgraciadamente pasaba con algunos
consagrados, los que se sentían puros, estos que hemos escuchado tantas veces en el Evangelio, escribas y fariseos que cuestionan todo el tiempo a Jesús y se sienten por encima de los demás y se sienten en capacidad incluso de juzgar actitudes de Jesús. Preguntan, ¿por qué el Maestro come con publicanos y pecadores? La respuesta de Jesús es muy alentadora y es incuestionable. La imagen es clarísima. No son los sanos los que necesitan el médico, sino los enfermos. Jesús vino a ofrecer la salvación a quien la necesita. Es más fácil anunciar la buena noticia cuando se ha experimentado esta misericordia de Dios y el propio perdón. A veces conscientes de cosas que hemos hecho, que nos han apartado de Dios en nuestra vida, otras veces con la conciencia de que no podríamos estar en el lugar en el que estamos si ya vivimos nuestra fe, intentamos seguir a Jesús, si no fuera porque gratuitamente fuimos llamados. ¿Qué sería de mí si Jesús no se hubiera acercado a mí? ¿Qué sería hoy si no lo conociera? ¿Qué sería de mi vida en el futuro si no hubiera sido invitado por Jesús a convertirme en su discípulo? Esta es una constante en la vida de Jesús, el deseo del corazón de Dios de acercarse precisamente a los que están lejos. No solo están lejos, saben que están lejos. Y este es como el gran secreto. Uno podría decir, es imposible experimentar la misericordia de Dios si no se ha experimentado primero la propia miseria. La misericordia de Dios no es otra cosa que la respuesta a la miseria y el compromiso de Dios para sanar. Jesús no se acerca a los pecadores para compartir su vida, sino para, o en todo caso no para compartir su vida de pecado, sino para invitarlos a un cambio que los ayude a acercarse más a Dios y en definitiva acercarse más a lo que son y a cómo Dios los pensó. Ojalá hayamos experimentado ya, ojalá experimentemos constantemente, ya que debilidades tendremos siempre, ojalá experimentemos siempre la misericordia de Dios que se nos acerca porque sí, se nos acerca porque nos ama, que no necesita de nuestros méritos para ofrecernos la salvación, muy por el contrario, necesita que reconozcamos nuestros pecados y nuestras limitaciones para abrirnos a esa misericordia que a través de la entrega de Jesús, de su muerte y resurrección nos invita a compartir la vida y ojalá también, ya que estamos en oración y pidiendo a Dios lo que nos hace falta, ojalá también nuestra experiencia de esa misericordia arrastre a otros, como lo hizo Mateo. Haya otros que conociendo nuestra vida se animen a acercarse con sencillez y con humildad también a este Dios que a través del corazón de Jesús manifiesta su misericordia e invita a seguirlo por el camino. Que el Señor nos acompañe en esta tarde, que Él nos proteja y nos bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.